La noche se había tragado el sol sobre las lomas de Chapultepec, pero dentro de una de sus mansiones más opulentas, la luz de los candelabros refulgía con una arrogancia cegadora. El aire, denso y pesado, olía a perfume francés, a tabaco caro y, sobre todo, a la indiferencia gélida de quienes se creían dueños del mundo. Una velada donde la élite que movía los hilos del país desde sus mesas de caoba y sus copas de cristal cortado, se reunía no para celebrar, sino para reafirmar su propio poder. Y en medio de ese brillo, incómodo como un pájaro de campo enjaulado en oro, estaba Pedro Infante. Era principios de los años 50 en México, un tiempo de contrastes brutales, donde la bonanza de unos pocos se alzaba sobre el esfuerzo silencioso de la mayoría. Y Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, el charro cantor del pueblo, representaba justamente esa mayoría. Su presencia en aquel nido de culebras, como lo llamó en voz baja su chofer, era un entramado de presiones del estudio, de compromisos ineludibles y de la promesa velada de un proyecto que podría catapultarlo aún más lejos, si lograba encajar. Lo que nadie anticipaba era que la noche apenas comenzaba, y el desprecio, sutil al principio, crecería hasta un punto insostenible, forzando a Pedro a un acto que, según cuentan los pocos testigos que aún viven, dejó a toda esa élite sin una sola palabra. Una lección de dignidad que aún resuena en los ecos de la historia mexicana. Pedro se movía entre el gentío, un cuadro impecable en su traje de lana oscura, confeccionado con el esmero de un sastre de barrio que ponía el alma en cada puntada, pero que carecía de la etiqueta ostentosa de los diseños europeos que vestían a los demás. Su carisma natural, ese que llenaba plazas y arrancaba suspiros de millones, se sentía aquí como una melodía fuera de tono. Intentaba disimular su malestar, esa punzada en el pecho que le recordaba que no pertenecía a ese universo de mármol y silencio. Había sido invitado por el productor de cine, un hombre de apellido rimbombante y sonrisa forzada, don Ernesto. Un hombre que, con insistencia, casi con súplica, le había dicho: «Pedro, esta es una oportunidad. Hay que codearse con la gente que importa, que vean que no eres solo un pelado de arrabal». Don Ernesto, un hombre de nervios frágiles y ambición desmedida, lo vigilaba desde la distancia, pálido y sudoroso, como quien lleva a un tigre a un salón de té, esperando que no rompa la porcelana. Pedro, por su parte, intentaba su mejor versión de la sofisticación. Saludaba con respeto, sonreía con su franca sonrisa, esa que disipaba nubes y conquistaba corazones. Pero aquí cada gesto era devuelto con una mirada esquiva, cada comentario con una condescendencia disfrazada de amabilidad. «¿Así que usted es el famoso Pedro Infante? Mi nana lo adora», soltó una dama con voz melosa, mientras ajustaba un collar de perlas que valía más que la casa de la propia nana. Su esposo, un banquero de rostro pétreo y mirada perdida en el fondo de su copa de coñac, apenas le dedicó una mirada fugaz antes de volver a su conversación sobre inversiones en bienes raíces. Era una humillación velada, constante, una forma de recordarle su lugar. Un recordatorio sutil de que aunque su voz llenara los cines y sus películas batieran récords, él seguía siendo, para ellos, un artista del pueblo, un producto para las masas, no un igual. Pedro sintió el filo de esas palabras. No era ignorancia, no era olvido, era una afrenta consciente, diseñada para mermar su espíritu. La misma afrenta que había sentido en otras ocasiones, cuando lo miraban de reojo en ciertos restaurantes, o cuando notaba la sorpresa apenas disimulada de algunos al verlo manejar un automóvil último modelo. Había aprendido a navegar esas aguas, a sonreír y a seguir adelante, pero esa noche la densidad de la atmósfera de las lomas parecía amplificar cada microagresión. Recordó las calles de Guamúchil,
el sudor del taller de carpintería, el olor a aserrín, la música que brotaba de su garganta como un río incontrolable. Recordó los mercados de la Ciudad de México, donde cantaba por unas monedas, y la mirada de la gente, esa mirada sincera que lo reconocía como uno de ellos. Aquí, esa conexión parecía una blasfemia. La tensión crecía en su pecho, un nudo apretado de orgullo y frustración. La noche avanzaba, y el alcohol, que se suponía debía desinhibir a los invitados, solo parecía potenciar su arrogancia. Las conversaciones giraban en torno a inversiones en minas de plata, viajes a los fiordos noruegos, arte abstracto que Pedro no comprendía, y chismes de sociedad que le parecían tan vacíos como las copas que se vaciaban sin cesar. Se sentía un extraño, un objeto de curiosidad exótica, un ejemplar traído de un zoológico popular para la diversión efímera de la élite, no un invitado de honor. Cada sonrisa forzada, cada asentimiento superficial, era un martillazo en su alma. Los segundos se estiraban en la eternidad del salón. Pedro anhelaba el aire fresco, el ruido de la ciudad real, la compañía de su gente. Recordaba a sus amigos, a los músicos de su banda, a los fans que se agolpaban en las puertas de los estudios. Allí cada grito de Pedro era un abrazo, un reconocimiento. Aquí cada silencio era un muro, cada mirada una daga. Don Ernesto, el productor, se acercó de nuevo, esta vez con la frente perlada de sudor y los ojos desorbitados. Su voz era un susurro ronco, apenas audible entre el murmullo de la fiesta. Pedro, por favor, por el amor de Dios, no causes problemas. El señor Montalvo, el anfitrión, está por hacer un anuncio importante. Todo está en juego. Tu proyecto, la película... Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, una amenaza velada, un chantaje sutil. Pedro apretó los puños, la mandíbula tensa. Sabía lo que se jugaba, pero el precio de esa oportunidad comenzaba a sentirse demasiado alto. El señor Montalvo, un hombre corpulento de mirada fría y traje impoluto, tomó el centro de la sala. Su voz, grave y resonante, acalló de inmediato las conversaciones. Habló de sus negocios, de su visión de un México moderno, un México que él y sus amigos, los verdaderos constructores de la nación, estaban impulsando. Mencionó la importancia de la cultura que ellos mismos promovían. Esa cultura que, curiosamente, excluía todo lo que no fuera europeo o exclusivo. Y entonces, su mirada de halcón se posó en Pedro. Un destello de burla cruzó sus ojos. Y hablando de cultura, dijo Montalvo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una mueca más que una expresión genuina, tenemos entre nosotros a nuestro amigo Pedro Infante, un artista del pueblo, ¿no es así? Quizás podría deleitarnos con una de esas canciones populares. ¿Qué tal un corrido para que la noche no sea tan aburrida? Las risas ahogadas llenaron la sala, risas que sonaron a crujido de huesos, a cuchillos afilados. El desprecio era ahora abierto, una bofetada en público que resonó en el silencio de los demás invitados. Pedro sintió la sangre hervir, la indignación subir por su garganta como un volcán a punto de erupción. Podía irse, armar un escándalo, defender su honor con la voz o, si era necesario, con los puños. Don Ernesto le hizo una señal desesperada para que se contuviera, sus ojos implorando silencio, rogando obediencia. Pero Pedro, el hombre que había cantado en los mercados y en los escenarios más grandes, el hombre que llevaba en la sangre la dignidad de su gente, sabía que la verdadera batalla no se ganaba con gritos ni con una retirada humillada, sino con el alma. ¿Qué haría?
¿Cedería a la provocación o encontraría una forma de responder que trascendiera la vulgaridad de sus anfitriones, una respuesta que los dejaría sin palabras? El destino de la noche, y quizás el suyo, pendía de ese instante. Pedro sintió el peso de las miradas, el escarnio en el aire. Podría haber respondido con furia, con un grito que rompiera la falsa cordialidad del salón, o simplemente retirarse con la cabeza alta, dejando tras de sí un rastro de orgullo herido. Don Ernesto, el productor, casi temblaba, sus ojos suplicándole que se contuviera, que recordara las promesas, los contratos, el futuro. Pero Pedro, el hombre que no le temía a nada, no iba a ceder a la provocación, no de la manera que ellos esperaban. Su mirada vagó por la sala, deteniéndose en un rincón apartado, casi olvidado entre la opulencia. Allí, recargada contra una pared tapizada en seda, había una guitarra. No era una guitarra fina, de concierto, de maderas exóticas y adornos de nácar, como las que adornaban las paredes de alguna galería de arte. Era una guitarra vieja, de esas que los mariachis de barrio usan hasta que las cuerdas se rompen, con la madera gastada por 1000 manos y el barniz rayado, testigo mudo de innumerables noches de juerga, desamor y alegría. Era un símbolo de lo que él era, de dónde venía, un objeto humilde en un mar de riqueza deslumbrante. Con una calma que asustó a don Ernesto, quien ya se preparaba para lo peor, Pedro se abrió paso entre los invitados, que lo observaban con una mezcla de curiosidad, desprecio y, en algunos casos, puro aburrimiento. Su andar era lento, deliberado, cada paso resonando en el silencio que se hacía más denso a medida que se acercaba al instrumento. La gente murmuraba. Sus voces ahogadas se convertían en un susurro serpentino. ¿Qué va a hacer el pelado? ¿Improvisar un bolero de cantina? Se escuchó una voz aguda, cargada de sorna, ahogada por una risa contenida. Pedro, ajeno a los comentarios, tomó la guitarra con una delicadeza casi reverente, como si fuera un viejo amigo que no veía en años. La sopesó un momento, sintiendo el peso familiar de la madera en sus manos. Luego, con movimientos lentos y precisos, comenzó a afinar las cuerdas. El sonido de cada nota, crudo y vibrante, resonaba extrañamente en el salón, un eco desafiante que rompía la monotonía de las conversaciones sobre negocios y chismes. Cada giro de las clavijas era una declaración, cada nota que se ajustaba, un paso hacia la verdad. La máquina de la fama, los estudios, la élite, todo lo que intentaba moldearlo a su gusto, quedó en suspenso. No eligió un éxito de radio, de esos que lo habían catapultado a la fama y que, irónicamente, la misma gente que ahora lo despreciaba tarareaba en secreto. No eligió una canción de amor fácil, ni un corrido de fanfarronería. Pedro cerró los ojos un instante, respiró hondo, y cuando los abrió, su mirada era de una profundidad inmensa, anclada en la dignidad que lo había definido desde siempre. Pero antes de que saliera una sola nota, habló. Su voz, suave pero firme, llena de una autoridad silenciosa que no necesitaba gritos, llenó cada rincón del salón. «Con su permiso, señores», dijo sin alzar la voz, pero con una claridad que obligó a todos a prestar atención. «Tengo una canción que no es para el baile ni para el aplauso fácil, es una canción para el alma, para recordar de dónde venimos y lo que de verdad importa». Y entonces, sin más preámbulos, comenzó a rasguear la guitarra. No era una melodía compleja, virtuosista o sofisticada. Era una tonada sencilla, melancólica, de esas que nacen del campo, del olor a tierra mojada, del trabajo duro bajo el sol. Una canción que hablaba del amor sincero de un hombre por su tierra, de la lucha cotidiana, de la dignidad inquebrantable de la gente humilde. Su voz, esa voz que había enamorado a millones, no buscaba impresionar, buscaba conmover, tocar fibras que muchos de los presentes creían haber olvidado o, peor aún,
nunca haber conocido. Cada nota, cada palabra, era un espejo que reflejaba la hipocresía de la élite y la pureza de sus propias raíces. No había rencor en su voz, ni resentimiento, solo una verdad desnuda y profunda. Cantó sobre el maíz que alimenta, sobre la lluvia que bendice, sobre el corazón que no se vende. Habló de la tristeza del que emigra, de la alegría del reencuentro, de la fuerza que da la familia y la comunidad, y mientras cantaba, sus ojos se detuvieron en los rostros de los presentes. Las risas se apagaron. Las copas, que antes tintineaban con despreocupación, dejaron de chocar. Los murmullos cesaron por completo. Uno a uno, los rostros altivos de la gente bien se transformaron. Algunos bajaron la mirada, incómodos, como si el fuego de la verdad los quemara. Otros se quedaron fijos en él, con los ojos vidriosos, como si lo vieran por primera vez, no como el ídolo de las masas, sino como el hombre, el espíritu. El señor Montalvo, el anfitrión, que momentos antes había sonreído con sorna, ahora lo miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa y quizás, por un instante fugaz, de vergüenza. Don Ernesto, el productor, se secaba una lágrima furtiva que había resbalado por su mejilla. La canción terminó. El último acorde se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio absoluto, denso, cargado de una emoción inesperada. No hubo aplausos, no hubo vítores, solo ese silencio, más elocuente que cualquier ovación, un silencio que hablaba de almas tocadas, de muros derribados, aunque fuera por un instante. Pedro dejó la guitarra con el mismo cuidado con el que la había tomado. La recargó suavemente en la pared. Hizo una leve reverencia, una señal de respeto no a ellos, sino a la música, a la verdad que acababa de entregar. Y sin decir una palabra más, sin una sola mirada de reproche o de triunfo, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Nadie lo detuvo, nadie dijo nada. La élite, la que se había mofado, la que se creía superior, se había quedado, como lo prometía el título, sin palabras. La guitarra, esa guitarra humilde, quedó recargada en el rincón, como un testigo mudo de una lección inolvidable. Una lección de dignidad que el ídolo del pueblo había entregado sin pedir permiso. Pedro salió a la noche estrellada. El aire fresco de las lomas le limpió los pulmones. No miró hacia atrás. La presión del estudio, el proyecto, todo aquello que lo había llevado a ese lugar se sentía ahora menos pesado. Había cantado su verdad, y eso era suficiente. Meses después, un columnista de Sociedad, conocido por su pluma mordaz y su visión cínica de la alta sociedad, publicó una breve nota que, si bien críptica para muchos, fue comprendida por quienes estuvieron presentes esa noche. Se titulaba «La noche en que el pueblo le dio una serenata a la aristocracia y la dejó enmudecida». No se mencionaban nombres, pero el mensaje era claro. El impacto de Pedro Infante no se había limitado a las taquillas de cine o los discos de vinilo. Había resonado en los corazones más cerrados de la sociedad. Años más tarde, una anciana que había sido sirvienta en aquella mansión, una mujer discreta que siempre permanecía en las sombras, relató a un joven periodista la escena que presenció después de que Pedro Infante se fue. «El señor Montalvo», contó con voz temblorosa, se sentó en silencio en el sillón de piel, con la mirada perdida, sin tocar su copa. Por primera vez, en todos los años que lo serví, no dijo una sola palabra en mucho, mucho tiempo. Solo se quedó ahí, viendo la pared, como si el fantasma de la canción todavía estuviera flotando en el aire. La verdadera grandeza, al final, no se mide por la cuna ni por el oro, ni por el apellido rimbombante o el poder efímero. La grandeza se mide por el eco que el corazón deja en el alma de los demás, por la capacidad de conmover, de inspirar, de recordar la dignidad inherente a todo ser humano sin importar su origen.
Y esa noche, en la opulenta mansión de las Lomas, Pedro Infante, el ídolo del pueblo, dejó una melodía imborrable en el corazón de quienes creyeron que podían despreciarlo. Una melodía que, aún hoy, sigue resonando. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesita escuchar la fuerza de la dignidad. ¿Cuál fue el momento en que tú sentiste el verdadero poder de una canción o una acción simple para cambiar una atmósfera?